Bueno, hace pocas semanas se cumplieron 5 años de la firma de la paz en Colombia entre el Estado colombiano y la antigua guerrilla de las FARC. Y vamos a platicar sobre cómo se ha desarrollado este proceso de paz que implicó que las FARC dejaran las armas y también se desmovilizaran, convirtiéndose en partido político. Lo vamos a platicar con el diplomático mexicano Carlos Ruiz Massieu, quien es jefe de la misión de verificación de la Organización de las Naciones Unidas en Colombia. Carlos, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. Al contrario, Pascal, muchas gracias a ti. Es un placer estar contigo y con todo tu auditorio. Un proceso, hay que decirlo, que fue pues polémico en Colombia. Hubo mucha gente que pues no estuvo de acuerdo en que a cambio de firmar la paz, pues prácticamente se olvidaran los crímenes, por lo menos en torno al castigo de quienes por parte de la guerrilla cometieron graves violaciones a los derechos humanos. ¿Cómo está reaccionando 5 años después la sociedad colombiana ante este proceso y qué beneficios ha traído en tu opinión? Mira, es cierto, hubo una polarización, digamos, en razón del acuerdo en tres elementos que comentabas, que es el de justicia transicional, precisamente porque es una justicia muy innovadora, es una justicia que beneficia o que privilegia la verdad, que privilegia la reparación a las víctimas sobre la sanción punitiva a los criminales del conflicto, por así decirlo. Entonces, su momento fue complicado, pero poco a poco la sociedad colombiana ha ido avanzando, en tanto que estas instituciones de justicia transicional han avanzado y han tenido más resultados en temas de verdad, en temas de el Tribunal de Paz, en temas de la búsqueda de personas dadas por desaparecidas. El apoyo al proceso, el apoyo al acuerdo ha aumentado. Yo creo que ya estamos en un momento en el cual prácticamente pues ya podemos llamarlo casi irreversible en ese sentido, en cuanto al apoyo ciudadano, pero también en cuanto al apoyo de los sectores políticos colombianos, independientemente que sigan existiendo críticas, que hubieran existido deseos, muchos más de una justicia distinta, etcétera, pero Naciones Unidas está muy complacida por los avances que se han logrado a la fecha, y Colombia avanza en la dirección correcta en cuanto a la reconciliación nacional, que es el último fin, digamos, o el fin último de tener este acuerdo de paz histórico. Quiero suponer que para los colombianos una motivación para que se suscribiera este acuerdo de paz era terminar con la violencia. ¿Qué tanto se ha logrado esto? Sabemos que hay sectores de las FARC que no se han desmovilizado. Sabemos también que hay otros grupos armados en el país. ¿Qué tanto ha contribuido la firma del acuerdo a reducir la violencia en Colombia? Mira, en términos generales, en términos absolutos, la violencia se ha reducido. O sea, los números de secuestros, de asesinatos que se tenían cuando había conflicto, claramente son superiores, muy superiores a los actuales a nivel nacional. Ahora, es cierto también que en las áreas afectadas históricamente por el conflicto, ahí hubo una reducción muy clara en la inseguridad tras la firma del acuerdo en el 2016, pero desafortunadamente ha venido un aumento otra vez. Y ahí es uno de los grandes retos en la implementación de cara al futuro. Ahí la presencia integral del Estado en esos territorios, donde el Estado prácticamente no existía en las últimas 5 décadas, o por lo menos tenía una presencia muy, muy limitada. Ahí esa ausencia o esa falta de llenar de Estado, digamos, el territorio, pues sí ha generado vacíos que al desmovilizarse las FARC, han llenado otros grupos armados, como bien mencionabas, y entonces la criminalidad, la violencia contra las comunidades ha aumentado. Tenemos desafortunadamente, después de la firma, más de 300 excombatientes asesinados, líderes sociales de esas comunidades también, centenares de ellos asesinados. Entonces, ese es uno de los grandes retos, es uno de los grandes retos para lo que queda del gobierno del presidente Duque y para los futuros gobiernos. Este es un acuerdo que está planeado para 15 años, llevamos 5, como lo mencionabas al principio de esta entrevista. Hay buenos resultados, pero también hay grandes retos y grandes desafíos de cara al futuro. En un momento de su existencia, pues las FARC comenzó o incurrió
en el tráfico de drogas y esta se volvió una de sus actividades principales, más allá de su propósito ideológico de hacer la revolución socialista. ¿Qué ha pasado con el tráfico de drogas en Colombia a raíz del proceso de paz? Sí, mira, el acuerdo de paz, que es muy novedoso en muchos aspectos, entre ellos tiene un capítulo que es el de sustitución voluntaria de los cultivos ilícitos. Ujú. Ahí lo que se pretende es precisamente a través de un programa de suscripción voluntaria de las familias campesinas que se dedican al cultivo de la coca. Y como recuerdas, Colombia produce casi el 70% de la coca mundial. Ahí ese programa, si bien ha avanzado en algunos aspectos, como el tema de la erradicación, con este programa del estipendio que se le da a las familias para que vivan durante un tiempo, ha avanzado mucho menos en darles una alternativa de vida distinta a esas familias campesinas. Pero no obstante esas áreas que todavía hay que avanzar, el éxito de este programa radica en que la resiembra es en un porcentaje muy bajo, menos del 1% de la erradicación se resiembra en este programa, mientras que en la erradicación forzada hay un casi 40% de resiembra, porque, volviendo a tu punto principal, efectivamente el cultivo ilícito ha sido una de las actividades que han fondeado en alguna medida algunas de las actividades de los grupos armados y pues es uno de los principales pilares, digamos, de la existencia del conflicto. Es decir, como decías también, los grupos armados, FARC tenía una ideología fincada también en demandas sociales históricas, como el reparto agrario, el ELN, que todavía también está en activo, tiene también una ideología política propia, pero también hay otros grupos que han perdido, digamos, ese vínculo con su ideología y realmente el cultivo ilícito, la minería ilegal, la extorsión y otro tipo de actividades criminales son las que, que son sus principales actividades estos días, más allá de una ideología política propia. Entonces, bueno, yo creo que combatir este tipo de flagelo por virtud de los temas que están en el acuerdo, más otras medidas adicionales, es uno de los principales políticas que los gobiernos, tanto actuales como futuros, tienen que implementar, que tienen consistencia con los fines últimos del acuerdo de paz, que es llevar paz a esos territorios afectados por el conflicto, donde hay cultivos ilícitos y otras economías ilegales que son, pues, caldo de cultivo o, digamos, gasolina para este conflicto. ¿Hay incentivos para llegar a un acuerdo similar con el ELN? Mira, nosotros hemos explorado, yo como representante especial, secretario general allá, por virtud de una anuencia del gobierno del presidente Duque, también con la complacencia, digamos, de la delegación de paz del ELN que está en La Habana y con el apoyo de Cuba y Noruega, que han sido garantes en estos procesos. Hemos estado explorando en el pasado las posibilidades de diálogo que pueda haber entre el gobierno y el ELN para llegar también a un acuerdo pues, similar y con las características o diferencias que las partes determinen. Hasta ahora el ambiente para ese proceso no está ahí. Aunque las dos partes expresan voluntad de paz y voluntad de llegar a algún acuerdo, lo cierto es que la distancia entre las aspiraciones o las visiones entre una y otra parte están todavía muy, muy largas, ¿no? Y bueno, y si bien ahora se entra un proceso electoral en Colombia, lo cual normalmente no faculta o no habilita la cooperación para diferentes cosas, entre ellas procesos de paz, pues las Naciones Unidas, por vocación, porque está en nuestro ADN, porque está en la instrucción que me dio el secretario general para ayudar a Colombia en estos procesos, pues siempre estaremos listos a seguir apoyando cualquier esfuerzo de diálogo con el ELN en este caso. Le agradezco a Carlos Ruiz Massieu, jefe de la misión de verificación de la ONU en Colombia, que me haya esperado para continuar esta conversación. Carlos, ¿qué pasa con la parte internacional? Porque, bueno, el proceso de paz, el acuerdo es válido en Colombia, pero bueno, bien sabemos que ese país tiene pues una frontera muy porosa con Venezuela y en Venezuela actúan grupos armados provenientes, algunos de ellos provenientes de Colombia. Está también pues la frontera selvática del Darién con Panamá. ¿Qué pasa cuando el conflicto colombiano ha desbordado a otros países? Mira,
El contexto internacional ha sido muy importante para el éxito de este acuerdo, de este proceso. No se hubiera pensado, no hubiera sido posible llegar a un acuerdo de paz como se llegó sin el apoyo en su momento de Venezuela, del presidente Chávez, después del presidente Maduro, de Ecuador, como países vecinos importantes para estos esfuerzos, y del abrazo que le dio tanto la región de América Latina como la comunidad internacional en su conjunto, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y Estados Unidos, la Unión Europea. Vamos, ha sido un abrazo de la comunidad internacional que ha sido muy importante para llegar al acuerdo y para su implementación. Ahora, es cierto que hoy en día pues mira, la porosidad que existe en las fronteras y algunas similitudes que hay entre la frontera, gran parte de la frontera colombo-venezolana, es decir, lo que nosotros hemos visto y por fuentes también secundarias es que en esa zona tienen características similares, es decir, hay una presencia muy limitada del Estado en esos territorios, o sea, el control territorial del Estado en esos territorios, tanto del lado colombiano como del lado venezolano, es limitada. Uh-huh. Y hay grupos armados, como el ELN, como las disidencias de las FARC, que las mencionaste anteriormente, bueno, mal llamadas disidencias de las FARC, pero que son los que no entraron al proceso de paz, que se quedaron en las armas, uh-huh, que operan de ambos lados de la frontera. Entonces, tienen problemas comunes ambos países en cuanto al trabajo, a la operación, a las actividades ilícitas de estos grupos. Entonces, en ocasiones, para resolver esos problemas se necesita a futuro seguramente mayores niveles de cooperación para enfrentar las actividades de los grupos. Entonces, eso pasa notablemente ahí, en la frontera con Ecuador en mucho menor medida, y en Panamá también mucho menor, aunque en la parte del departamento del Chocó, que está en el Pacífico colombiano, en esa parte, pues hay también digamos, dinámicas que deben de atacarse de diferentes maneras, porque hay grupos armados, también hay una salida para temas del tráfico de drogas, y bueno, y otras situaciones como ser de los departamentos con menor desarrollo, ¿no? Con poblaciones afrocolombianas e indígenas que están siendo afectadas de manera inclusive más desproporcionada por parte de los grupos armados, etcétera, ¿no? Entonces, sí hay un elemento de contexto regional y de contexto internacional en todo este proceso, ¿no? Muy positivo en muchos aspectos y muy desafiante en el sentido de tener que tomar medidas que incluyan medidas más, que incluyen a más de un país, digamos. Aquí tuvimos un eco de eso con la llegada de Rodrigo Granda al aeropuerto de la Ciudad de México con una orden de captura internacional por su participación en un secuestro en Paraguay de la hija del expresidente de Paraguay. Este tipo de casos, cuando desborda en lo internacional, ¿qué producen en el proceso de paz colombiano? Mira, ahí eso es parte de los retos que se tienen de presente y de futuro en la implementación de los acuerdos, porque el régimen que se le da a los excombatientes de las FARC, incluyendo a los liderazgos, a los antiguos comandantes del grupo guerrillero, entre ellos, por ejemplo, Rodrigo Granda que mencionas, es una justicia restaurativa aplicable en territorio colombiano, en la cual los delitos que se cometieron pues entran dentro de esa justicia transicional, cuyas condenas va a haber pronto restricciones de libertades y movimientos, no necesariamente cárcel, sí reconocen la verdad, sí hacen un reconocimiento pleno de las actividades criminales, etc. En Colombia, ahora, hay un apoyo político general al acuerdo de paz en Colombia. Y ahí, bueno, podemos hablar de todos los países básicamente del mundo, un apoyo político al proceso. Y el proceso incluye esta justicia. Pero al mismo tiempo, todos los países tenemos, bueno, muchos de los gran parte de los países, divisiones de poderes, en los cuales hay procesos judiciales en marcha, que el apoyo político que brinda un país, un Estado, un ejecutivo, no necesariamente incluye, porque hay división de poderes, no incluye la capacidad para que las órdenes de aprehensión terminen. Hay delitos que perseguir como por delitos cometidos en diferentes países.
Y entonces nos encontramos como en esa contradicción aparente entre lo judicial y el apoyo político al proceso. Entonces, bueno, lo cierto es que eso son cosas que se van a seguir viendo. Recientemente, para comentarte algo muy importante para el proceso, es la decisión del Departamento de Estado de sacar a los ya desmovilizados de su lista, reincorporados ex-FARC de la lista de organizaciones terroristas del Departamento de Estado, metiendo a la lista de terroristas a las llamadas disidencias de las FARC, al ELN y otros grupos, pero diferenciando ellos para efectos de el apoyo que le da Estados Unidos al proceso, que incluye apoyo financiero, apoyo político, etc. Todo eso es muy positivo. Ahora, eso no incluye que las órdenes de aprehensión vigentes para los altos dirigentes siguen vigentes. Entonces, ellos, por más que hay un apoyo y una decisión muy importante de parte de Estados Unidos, eso no incluye que los ejecutivos dirigentes, si van a Estados Unidos, pues van a tener órdenes de aprehensión también. Claro. Tengo que dejarlo ahí, digamos, estimado Carlos, se nos terminó el tiempo por desgracia, pero quiero agradecerte mucho que hayas estado con nosotros en el programa para hablar de esta importante labor que realizas como diplomático mexicano, como jefe de la misión de verificación de la ONU en Colombia. Un abrazo y mi agradecimiento. No, el agradecimiento es todo mío, Pascal. Es un placer estar contigo y con todo tu auditorio, y siempre a la orden. Y un placer como mexicano estar en estos espacios y poder contar un poco de lo que estamos haciendo por allá. Qué amable, Carlos. Gracias. Un abrazo.